Pues nada, antes de nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por el interés que mostráis en nuestras jornadas, en nuestro encuentro, nuestro octavo encuentro. Y bueno, una vez hechas las presentaciones por parte de José Luis, pues nada, tener el placer de contar con dos nutricionistas, con dos vertientes muy distintas, uno más enfocado hacia la docencia universitaria y titular de oficina de farmacia, que es Carlos, y Mónica, que tiene, bueno, pues es nutricionista y más con un enfoque más divulgador, más periodístico, porque también tiene detrás de su experiencia ese apartado, y ambos nos van a dar un poco, nos van a hablar de nutrición en la farmacia, nos van a hablar de cómo aplicar, bueno, de alguna manera poder ofrecer este grado de conocimiento, que es el consejo nutricional, que tenemos perfectamente, estamos capacitados para poderlo ofrecer a nuestro cliente paciente y que complementa, por supuesto, nuestro nivel de recomendación y de atención farmacéutica. Ellos nos van a ayudar con sus aportaciones, con sus visiones. Y yo tengo 4 preguntitas que me gustaría compartir con vosotros y vosotros me vais un poco aportando, ¿vale? No sé, Mónica, si quieres que comenzamos contigo, ¿vale? Vale. Y yo querría saber, bajo tu concepto, bajo tu experiencia como nutricionista, ¿qué piensas o cómo definirías tú en qué consiste el servicio de consejo nutricional? Bueno, pues más enfocado hacia paciente o en la farmacia. Vale, gracias a todos por estar aquí. Pues, a ver, el paciente lo que va buscando es esa referencia, ese punto de apoyo, que seamos esa guía, que hoy en día además con tanto ruido que hay en las redes sociales, pues anda un poco perdido, y ese enfoque un poco humanista, ¿no? de la profesión, de acercamiento, que tenga a alguien, un punto de referencia, donde sepa que pueda acudir y que se le va a escuchar, ¿vale? La escucha activa es muy, muy importante porque es lo que va a hacer que el paciente confíe en nosotros y no, bueno, pues no se deje llevar por todo este bullicio que os decía de las redes. Es un acompañamiento y bueno, pues mucha empatía, ¿vale? Que nos pongamos un poco en su lugar, porque al final le podemos dar esa respuesta y buscar ese origen de, bueno, pues muchas patologías que hoy sabemos un poco que surgen a raíz de una mala alimentación, ¿no? Un mal estilo de vida, porque al final, como veremos más adelante, está todo relacionado. Y bueno, como comentaba aquí en las diapositivas, es ciencia porque no tenemos que perder nunca de vista el enfoque de evidencia científica, eso es importantísimo. Y luego es arte, porque la verdad es que ese coaching nutricional requiere mucha psicología y mucha paciencia y, como os decía antes, mucha escucha activa, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues es un poco esas dos ramas unidas. O sea, que el paciente también, aparte de querer escuchar, ¿no?, esa recomendación, querer educarse nutricionalmente, también lo que busca es un poco también de ese acogimiento, ¿no?, esa empatía, emocionalmente, esa psicología, ¿no?, también, Eso es. que es muy Y como fundamental. decía ahí, esa luz, ¿no? Luz en el sentido de, bueno, pues tener un poco de esperanza en que, bueno, pues en que está contando con un consejo nutricional de una persona que esté formada en ello y que sepa que muchos de sus problemas se le puede resolver. De acuerdo, porque la alimentación o el consejo nutricional pues también va muy enfocado a la prevención de muchas enfermedades o al cuidado de nuestra salud, pero también va muy en línea, no sé qué opinas tú, Carlos, con ese cuidado terapéutico cuando ya tenemos una enfermedad que tratar, ¿no? Que también en ese sentido el paciente requiere bastante educación nutricional. Claro, es que el concepto de consejo nutricional o el concepto de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la nutrición en la farmacia es que es muy amplio. O sea, va desde, quiero decir, va desde una pregunta-respuesta en un mostrador
hasta va a atender personalizadamente a un paciente el que puede, el que tiene la carrera de nutrición, además de la carrera de farmacia. Efectivamente. Entonces, desde las dietas personalizadas y hasta cosas que se han hecho toda la vida. Yo me acuerdo, mi madre Hace tiempo hace tiempo de esto. participó durante muchos años en los programas Plenúfar Ah, que trataban de dar educación nutricional en diferentes ámbitos. mitos, sí, Y efectivamente. involucrándose, incluso saliendo de la farmacia, involucrándose en las escuelas, involucrándose los en los niños, colegios, con las sí. familias. Es decir, o sea, en la farmacia siempre se ha abordado la nutrición. Sí, Entonces, ahora estamos ante ese paradigma de decir, bueno, ¿cómo la podemos abordar? Porque la podemos abordar desde recomendaciones con un complemento nutricional. sí, que eso es importante. Claro, nos llueven las dudas procedentes de redes sociales, Instagramers, influencers, donde vienen a preguntarnos si eso realmente es real. Temas de nutrición, además de nutrición sabe todo el mundo. Sí, eso es verdad. Todo el mundo es experto en nutrición. Haya estudiado nutrición, no haya estudiado nutrición, todo el mundo es experto en nutrición. Entonces, mucho del tiempo que nosotros dedicamos a la parte de nutrición en la farmacia es a desmontar esos bulos. Efectivamente. Bulos que además pueden generar problemas con la medicación que toman los pacientes. Entonces, la nutrición, desde mi punto de vista, en la farmacia forma parte de un todo, ¿no? Forma parte de un todo, de un paciente que acude a la farmacia con una serie de patologías que las podemos identificar por medio de la medicación que toman, tratar de establecer una relación causa-efecto o no, una relación con la alimentación que utiliza. A partir de ahí podemos dar consejos nutricionales si se nos solicita. Podemos tratar de hacer dietas personalizadas si También. podemos, si tenemos el espacio. Entonces, es un concepto muy amplio, todo lo que tiene que ver con el consejo nutricional y con la nutrición en la oficina de farmacia. Sí, la recomendación, yo creo, en ese sentido, a nivel de alimentario, es fundamental. Y muchas veces, aunque no nos lo pidan, no falta, o sea, no nos sobra comentarlo, ¿no? También es añadido Sí, sí. en nuestra parte de atención farmacéutica. Hablábamos de esa interferencia que tienen las redes sociales a nivel de esa educación alimentaria o cómo influye en el paciente, sobre todo que entra mucho en redes, que casi todo, bueno, hoy en día somos muchos los que estamos un poco ahí enganchados. ¿Percibís que hay una interferencia como tal o que se puede separar un poco, no sé, este tipo de gente que a lo mejor de manera intrusista hace sus aportaciones un poco alegremente, vamos a decir? Cuesta luego cambiar bueno, un poco cambiar esas percepciones que tiene el paciente, por eso que las redes, esa información que llega. Bueno, yo creo que no cuesta tanto. Al final contamos con ello, pero si realmente la persona viene a ti y viene buscando ese servicio, está abierta a de verdad, pues eso, encontrar bueno, pues esa respuesta con criterio profesional. O sea, también depende del perfil, ¿no? Pues la gente joven quizá está más expuesta a todo esto y cuesta más. Pero bueno, yo pienso que insistiendo al final se van desmintiendo todos estos bulos. Y mira, el otro día en unas jornadas que tuvimos del colegio precisamente se hablaba de esto y parece ser que se está instaurando ya en China el que van a exigir para publicar cierto contenido en redes sociales, van a exigir una titulación, pero no solo de nutrición, para hablar de cualquier temática económica Sí. o lo que sea, que las personas que publican estos contenidos pues de verdad acrediten que tienen esta La formación. formación, sí. Ya Sí. veremos aquí cuándo llega y si es posible, porque es bastante complejo, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre, bueno, pues van a seguir y al final buscarán otra vía, pero yo confío, vamos, mi experiencia es que al final sí que te va llegando la gente que quiere, que sabe cómo funciona todo esto y que quiere un consejo más profesional.
Lo bueno es que nosotros en la farmacia tenemos buenos referentes en redes sociales. También, O sea, es verdad. se nos Es identifica con cierto. buenos referentes porque hay farmacéuticos haciendo muy buena divulgación nutricional Es verdad. en el ámbito de las redes sociales. Eso ayuda. Y luego también en la farmacia tenemos muchas cosas que hacer, siempre. O sea, todos los que estamos aquí presentes sabemos que tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, la energía se la puedes dedicar a quien realmente quiere absorber esa energía. Efectivamente. A mí un señor el otro día me empezó a hablar de los aviones y la estela que dejan. Vale, vale. Adiós. Ya está. O sea, Sí. o sea, yo puedo tratar de trasladar información a la gente que realmente quiere aceptarla. Pero también me ha pasado de tratar de hacer una recomendación a una señora y decirme, bueno, voy a consultársela a mi sobrina que ha estudiado la FP. Bueno, pues vale. Pues nada, no, Y yo creo que esto nos ha pasado a todos, seguro, alguna vez en la oficina de farmacia. Y en el ámbito de la nutrición, como todo el mundo sabe de nutrición, y encima se suma que todo el mundo tiene redes sociales, es un cóctel explosivo. Entonces, bueno, si la gente quiere escuchar, quiere debatir, yo debato, argumento, pero si la gente no quiere escuchar, es que... Claro. Quizá lo que decía Mónica, que la gente que realmente quiere ir un poco más allá escucha pues, al dietista, al nutricionista. Sí. Bueno. ¿La nutrición pensáis que va más allá de comer bien? Por supuesto. Sí, 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 sí. va de otra cosa, ¿no? Sí, De mucho bueno, más. además comemos alimentos y obtenemos nutrientes, ¿no? Eso es lo que siempre nos Efectivamente. dicen. Yo diría que nutrición es estilo de vida. Nutrición abarca actividad física, abarca calidad de descanso, abarca relaciones sociales positivas, abarca control de las emociones, de este temido estrés, de la ansiedad, ¿no? Y al final todo eso hace que todos esos alimentos que ingerimos pues hagan su función nutricional en el organismo, porque por eso mismo, porque somos un organismo, lo hablábamos antes, y está todo relacionado, está todo vinculado. Ya hoy se está hablando mucho, lo habréis oído, del eje intestino-cerebro y de todo lo que implica, ¿no?, a nivel microbiota intestinal Sí. y neuronas, ¿no?, del cerebro. Entonces, gracias a Dios ya hay un trabajo multidisciplinar y muchos especialistas estamos trabajando en sinergia, ¿no?, pues desde psicólogos, psiquiatras, digestivos, médicos de cabecera, nutricionistas, farmacéuticos, en este caso estáis aquí. Y al final nutrición es todo esto, es un compendio de todo esto para que hablemos más de estilo de vida, ¿no? Efectivamente. Es eso. Y es, bueno, pues empezar y analizar, ¿no? Cómo descanso, cómo me tomo las cosas, si estoy haciendo ejercicio físico. Lo hablamos también, yo pienso que es un poco volver a 100 años para atrás y, Sí. y tratar de vivir la vida un poquito ¿Cómo se más, vivía? ¿vale?, de forma más consciente, ¿no? Intentando cocinar buenos alimentos y controlando esa materia prima de calidad. También ahí entra un poco el tema de la sostenibilidad, que estamos ahora tan encima, ¿no?, de consumir alimentos de producción local y, bueno, pues todo este trabajo que estamos haciendo un poco porque ya sabemos cómo está el ecosistema. Entonces, pues Es un compendio. sí. De varias cosas, no es tan solo. Hablábamos antes también, en el ratito que nos estaban preparando, Carlos, que de hecho cuando hablamos de educación nutricional hay una propia asignatura, ¿no?, en el grado formativo, en el universitario, que habla de eso, ¿no?, de la educación nutricional, ¿no?, una asignatura que nos ayuda a formarnos en ese sentido, porque la educación nutricional no es tan simple. Sí, ¿No? sí. Y vuelvo a mi madre y a los programas Plenufar de hace... Sí. Porque esto lo hacemos en el día a día. O sea, lo hacen las 22.500 Con lo cual farmacias esto es que hay en mucho, España. va más allá de comer bien, claro. Claro. Es una educación. Claro, pero es verdad que hay programas de educación nutricional bien documentados, con estudios de educación Sí. nutricional, con los efectos y medidos Sí. sobre la mejora en la salud con programas de educación nutricional. Muy desarrollados y en colaboración con diferentes profesionales sanitarios, que es lo que veníamos hablando Sí. también aquí. Ahora mismo, si nosotros vamos a un gimnasio,
la persona que nos atiende es un graduado en Ciencias de la Actividad Física y Efectivamente, Deporte. un café, sí. No es como cuando yo tenía 20 años, que me atendía un señor que estaba muy musculoso, pero de ahí no pasaba. Yo, por ejemplo, a la persona que me atiende en actividad física y deporte está muy especializada en salud y ellos han estado viendo, por ejemplo, la repercusión de la actividad física, el ejercicio de fuerza, sobre el hígado graso no alcohólico, con unos Totalmente. resultados excelentes. Sí, sí, además tiene el propio grado universitario tiene una orientación también hacia la salud, Claro. y que es optativo. O sea, Claro, que sí, sí. y volviendo a la oficina de farmacia, cada vez es más habitual la presencia de farmacéuticos que son nutricionistas a la vez. Efectivamente. Y eso es un valor tremendo para poder desarrollar este servicio. Y cada vez es más habitual. Nosotros en la universidad, lo mismo tenemos unos 70, 80 alumnos de los muchos que tenemos. Nosotros en la facultad tenemos más o menos unos 1000 alumnos, en la Universidad de Alfonso X el Sabio, y unos 70, 80 alumnos están cursando el doble grado. Claro. Y muchos de ellos, cuando terminan la carrera de farmacia, deciden seguir estudiando y estudiar la carrera de Avanzando, nutrición. claro. Entonces, es un valor añadido que tenemos en la farmacia. Por tanto, esto que antes estaba fuera de la farmacia, ahora ya está presente en la farmacia y es el momento, yo creo, que darle Y un hay que empujón fuerte desarrollarlo. en desarrollar adecuadamente este servicio. Tanto para educar al paciente, porque es una labor que es prioritaria a nivel nuestra de atención farmacéutica, como también para luego un poco también implantar ese servicio y desarrollar, bueno, pues la venta de todos los complementos alimentarios que podemos Hasta donde podamos también llegar. Es que aportar. hay un perfil de pacientes enormes y hay proyectos desarrollándose en farmacia. Por ejemplo, hay un proyecto que se está desarrollando, es un proyecto piloto para establecer glucotipos en pacientes de oficinas de farmacia, súper interesante, que está desarrollando en Andalucía, me parece que está creciendo a nivel nacional. Hay proyectos muy chulos, es decir, podemos hacer desde una recomendación nutricional hasta implicarnos, hasta donde se quiera implicar el paciente, Efectivamente. porque la formación la tenemos y el equipo lo tenemos. Es desarrollarlo. Es desarrollarlo. Luego ya cada farmacia es muy singular, el tiempo, el espacio, eso. Ya varía. Sí. ¿Y cómo, ya al hilo de todo esto, cómo creéis que puede el farmacéutico implementar este servicio en su farmacia? Un poco, ¿qué procedimiento? A ver, Carlos, tú que tienes tu propia farmacia. Claro, es que además. cada farmacia es un mundo. O sea, lo primero es Está claro. saber si tenemos el espacio Que tenemos necesario. que tenerlo. Claro, porque hay que tener un espacio de atención personalizada al paciente y poderle dedicarle el tiempo vis a vis que él necesita. Los profesionales formados, así como hablaba antes de el farmacéutico nutricionista, está apareciendo también un perfil que es ese técnico en farmacia que también estudia técnico en nutrición y que tiene esa doble titulación. Entonces, ahí nos puede ayudar, porque los titulares, es que tenemos que hacer muchas cosas. Efectivamente. Es que tenemos mucho lío. Necesitamos ayuda. Necesitamos equipo. Equipo. O tener contratado un nutricionista en la farmacia, aunque no sea farmacéutico. El tema es ver Ahí ya entramos con las legalidades. Ya, sí. El tema es ver... merece la pena, que si no se van a asustar y no van a querer compatibilizarlo, ¿no? y ver la energía, los costes, porque claro, es otra cosa que hablábamos antes de la sesión. Yo tengo la farmacia en un pueblo del sur de Madrid, entonces la gente está acostumbrada a pagar 7,31, 2,22, 4,27 y explicarle lo que cuesta un servicio de nutrición, porque es lo que cuesta mi tiempo, es lo que cuesta mi formación, yo le voy a poner toda la energía, todo el tiempo. Si van a una clínica de nutrición, digamos como que tienen más interiorizado, más predisposición a pagar el pagar sí. ese servicio. En la farmacia un poquito menos. Y cuando tienen menos predisposición a pagar o pagan menos, también la voluntariedad del paciente para hacer los cambios que tú le has planteado en su alimentación no lo valoran igual. No valoran igual. Totalmente. O sea, y esas son ciertas dificultades y ciertas cosas buenas que tiene
el hecho de poder establecer ese servicio. Entonces, en resumen, necesitaríamos una parte de capital humano, ¿no?, para poder implantar el servicio, también que sea un nutricionista, o que seamos nosotros el nutricionista como titulares, o que sea el nutricionista alguien contratado dentro de nuestra plantilla en el equipo, y luego un espacio determinado, ¿no? Y luego pues trabajarlo con unos procedimientos, unos protocolos. Tener claro, yo creo que menos es más, quiero decir, o sea, menos pacientes, más implicados ellos. Yo creo piano se puede establecer el servicio que tú quieras establecer, pero que no te coma el servicio a ti, sino que seas tú el que lo dirijas. Es como cuando hacemos SPDs. Yo no hago SPDs a cualquiera, hago SPDs a quien realmente lo necesita. Dedico mi tiempo a quien realmente lo necesita. También es verdad que el paciente se sentirá más implicado también en relación a cómo nosotros ofrezcamos el servicio. Tenemos que también tratar de que el paciente al final se implique, ¿no? Sí. Y de que vuelva y de que siga y mantenga, porque lo que decíamos antes, educarnos nutricionalmente no es cuestión de 10 minutos, ni de un día, ni de 2, es cuestión de un largo tiempo. Entonces el paciente tenemos que tratar de recluirlo, ¿no? Hay un tiempo ahí que aguante. Eso que no Ese es aborde. El arte. El arte. Ese es el arte. Fenomenal. Bueno, pues del 1 al 10, ¿cuánta dificultad pensáis que puede tener implementar el servicio de nutrición en la farmacia? Yo diría que una dificultad media, porque si no, no vamos a dar esperanza aquí a los compañeros, ¿no? Vamos a tratar de motivar lo máximo posible. Un 5. Sí. Sí, estoy de acuerdo. No es fácil. No es a fácil. ver, implementarlo quizás es el impulso inicial, ¿no? Sí, ya una vez que rueda. Pero si lo implementamos, hay que ir de cabeza a tener resultados buenos. Entonces, yo creo que implementarlo nivel medio, ¿no? Pero si te diferencias, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí, se trata de diferenciarte, de fidelizar también, claro. De que, bueno, tener claro lo que quieres ofrecer, hacer un plan de acción y a por ello, y ya está. Y esto al principio, los primeros luego son los más recordados. Al principio cuesta, pero luego ya seguramente la gente se irá habituando a que llegue a la oficina de farmacia y que este servicio esté y que no sea un servicio tan barato como hablábamos con lo de la dispensa de fármacos y que está profesionalizado y que tiene que ejercen una buena acción. O sea, si al final es un poco meter es abrir esa línea de actuación en la sociedad y que la gente lo vaya viendo como algo normal. Claro, que lo asocie, ¿no? Y tratar de ir por dónde voy, ¿no? Pues lo mismo, quiero focalizarme en pacientes diabéticos. También la especialización está bien. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con pacientes diabéticos, ¿no? O puedes tratar de trabajar con gente con sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que ahora, por ejemplo, es como muy... No lo sé, digamos como que cuando empezamos el servicio yo pondría un poquito el foco, ¿no? Porque... Quizás es bueno también un poco, ¿no? Conocer bien, por supuesto, tu paciente, qué tipo de patologías son las que más predominan dentro de los pacientes o los potenciales que puedas tener y, como bien tú dices, ¿no? Ir un poco más a la diana, ¿no? Trabajar más en esos un poco grupos. Los fármacos que estás vendiendo y qué target tienes tú para potenciar eso y decir, bueno, pues yo tengo clientes que tienen muchas patologías digestivas o mujeres en época de climaterio, perimenopausia. Bueno, pues mira, ya tienes el target. Voy a aprovechar ese target para venderle entre comillas, ofrecerle este tipo de servicio porque le puedo dar respuesta a una problemática. Entonces, hay mucho trabajo ya que tenéis hecho. Es únicamente... encajar las piezas. Sí. A mí me gustan los pacientes diabéticos porque se implican en su alimentación. Sí, entonces, quizás el paciente diabético como yo le pongo energía y sé que no puedo cobrar lo que el servicio vale, lo mismo me estoy equivocando, pero no puedo cobrar, por lo menos que esa persona se implique conmigo y desarrollemos el camino juntos. Y tenga un tratamiento un poco más acorde. Sí. Vale, no sé cómo ando de tiempo. Pero una pregunta que se me ocurre también, sobre todo más hacia ti, Carlos, porque tú estás con esa gente joven, esas nuevas generaciones que están en la etapa de estudio de su grado.
¿Cómo ves, cómo percibes tú el interés por la alimentación, por el consejo alimentario? Y por los servicios. Por los servicios, exactamente. A ver, yo soy muy pesado, no sé si habrá algún alumno por aquí en la sala, algún antiguo alumno, pero yo soy muy pesado y siempre les digo, vosotros estudiáis 5 años y podéis cortar precinto, pegar precinto, cortar precinto, pegar precinto, hablar de si hace frío, si llueve, si es bueno para el campo, es malo para el campo, o podéis tratar de desarrollar todos los servicios que se pueden hacer en una oficina de farmacia. Entonces, yo les voy relatando todos los servicios que voy escuchando y de gente que va haciendo cosas y de verdad que los que vienen a clases suelen ser los más interesados, es que levantan la cabeza así. Cuando yo les estoy hablando de lo mismo de una planta medicinal, que es a lo que me dedico, y de los principios activos, y me pongo a dibujar moléculas químicas en la pizarra, pero cuando les empiezo a hablar de los servicios ya levantan la cabeza, ¿no? Y prestan atención. Yo creo que hay esperanza, Hay esperanza. con estos chicos. Es el futuro de la farmacia. Ellos mismos dicen, es que he estado estudiando 5 años una carrera con farmacia tan bonita que Para abordamos cortar tantas precintos. cosas. Claro, Claro. claro. O sea, que sí que se percibe... Sí, A hay ver, un es el cambio. futuro, llevamos trabajando ya Sí, años y cada vez se están profesionalizando más y desde los colegios, desde bueno, todas las entidades está trabajando en ello, pero bueno, que se perciba ya la oportunidad que tienen la gente que está ahora mismo ya formándose de poder salir con ello en la calle, no sé, es una oportunidad muy interesante. Bueno, pues yo en mi tanda de preguntas, yo creo que si alguien del público que quiera aprovechar y hacer alguna pregunta. Por aquí, Javier. Sí, vamos a ver. No, yo solo quiero daros mi experiencia con el tema de nutrición, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo considero que la nutrición es básica en la salud de las personas y que abarca, como decía Mónica, muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Y desde estar bien, encontrarte bien y prevenir enfermedades, o sea, hay multitud de factores en la alimentación que, digamos, se unen con la salud. Entonces, el tema es que con la nueva legislación, para tener un servicio de nutrición, hay que ser nutricionista, ¿vale? Entonces, como farmacéuticos, decimos, joder, es que me tengo que poner a estudiar autogrado. Y qué pereza, ¿no? Entonces, yo me he animado a hacerlo. Yo estoy ya en el 2.º año y os digo, se convalida, les voy a decir mi experiencia, la verdad, os animo a hacerlo, Claro. primero, porque es súper bonita el grado de nutrición. A nosotros nos han quitado todas las asignaturas, digamos, complicadas, porque las hemos dado en farmacia, y lo que nos queda es la parte, digamos, más bonita de la nutrición, ¿no? Que es la parte más práctica. Y hay asignaturas como dietoterapia, nutrición comunitaria, pues muchas de estas que te forman además como farmacéutico, te abren la cabeza de muchísimas cosas y luego, os digo también, hay que estudiar, hay que hacer muchísimos trabajos, que el tema de los trabajos pues es un rollo, pero no tiene nada que ver con la carrera de farmacia en intensidad y dureza, también os lo digo, y que merece muchísimo la pena. A ver, puedes tener un servicio de nutrición contratando a un farmacéutico nutricionista, pero eso, si ya tenemos dificultades en contratar farmacéuticos, Ya, eso que es es verdad, cada vez más difícil, pues tener un farmacéutico nutricionista es complicado. Y luego rentabilizarlo, También. porque claro, si tienes que tener un farmacéutico nutricionista y pagarle para que haga nutrición, no te va a rentar. Entonces tienes que tenerlo en el mostrador y haciendo las dos cosas. Entonces tampoco es tan sencillo. Entonces mi comentario aquí es, de verdad, os animo a hacer la nutrición, da igual la edad que tengáis, es muy satisfactorio, se aprenden muchas cosas y luego poder implementar eso en tu farmacia creo que le da un valor añadido muy importante. Gracias, Carlos. Es una experiencia. No sé si Javier, a lo mejor iba en línea la consulta. O sea, mi pregunta, bueno, ha sido respondida. Era a nivel legislativo Lo que requería. que se requería para implementar el servicio. O sea, que Sí, que pues bueno, Carlos. estudiar nutrición, no hay otra. Sí, así es. O sea, y esto, Carlos, es desde hace 2 años, desde la nueva ley de la Comunidad de Madrid, ya se permitió después de muchísimo tiempo. Mira, yo os voy a contar, si me permitís, una experiencia que tuve hace años. Yo en el año 2010 monté una empresa con unos amigos
que prestábamos servicios de nutrición en farmacias. Entonces, estos servicios que los prestábamos, era un servicio, lo hice con unos amigos míos, eran ingenieros informáticos, lo teníamos integrado dentro de tarjetas de fidelización de diferentes cooperativas y prestábamos el servicio a través de una anamnesis que hacía el farmacéutico de la farmacia, nos rebotaba la información y elaborábamos una dieta personalizada firmada por un dietista. Para que todo esto fuera legal, bueno, el abogado que nos llevó todo esto decía, bueno, esto en esta provincia lo podemos hacer, pero en esta no, en esta hay que añadir esto, en esta hay que añadir lo otro. Gracias a Dios ahora, pues con la nueva ley de la Comunidad de Madrid, pues ya podemos hacer todo esto y lo podemos desarrollar, porque uno de los motivos por los cuales nosotros dejamos la empresa es un poco por el miedo a ver qué puede pasar, qué consecuencias legales podría tener. Pero bueno, ahora ya. Bueno, No podemos es verdad que está evolucionando de manera diferente, ¿no?, según comunidades autónomas, pero bueno, en Madrid sí que es verdad que tenemos ahora un poquito más de flexibilidad. Mi pregunta era un poco así, que ha aportado él y él también, pero claro, habéis dicho farmacéutico o nutricionista. No es legal contratar solo a un nutricionista unos días. No, O sea, porque no, eso se ve o se veía, o incluso No. lo hacen en herbolarios. no. Que va Sí. un nutricionista, pone el cartel, Sí, los martes el herbolario pasa. sí, pero nosotros Entonces eso es no. mi duda, porque en los herbolarios sí se puede hacer y en las farmacias Las no. farmacias no. Claro, Para que la sección de nutrición se pueda implementar en la farmacia, el nutricionista tiene que ser o el propio titular, o Sí. un farmacéutico nutricionista, o un nutricionista, pero contratado. por la que forme parte de la plantilla de la farmacia. El servicio no puede ser externo, como tú dices, 2 días por semana viene un nutricionista a prestar el servicio. Pero lo contratas. ¿Pero eso es contratado? Jornada parcial. Sí, bueno, Claro. no, en principio la ley dice que las secciones tienen que prestar el servicio durante todo el horario Sí, que de la farmacia. Sí, es así. Es que es otra limitación. Después muy exigente, ¿no? Como quiere. pero en principio el servicio se tiene que dar, si tienes una sección, igual que si es óptica, ortopedia o biometría, durante el horario ordinario de la Que tenga la farmacia, sí, sí, sí. Es que los herbolarios no tienen una legislación como tal. Claro, pero esa es la controversia que tenemos nosotros porque tenemos mayor legislación en las espaldas, claro. Ni un gimnasio, que ahora es muy habitual. Te respondo a esa pregunta. Mira, en la farmacia nosotros vendemos, o sea, que dispensamos medicamentos, dispensamos complementos alimenticios. Tenemos una mayor responsabilidad que la que pueda haber en un herbolario o la que pueda haber en un gimnasio, porque en el gimnasio te pueden hacer una dieta estupenda, pero es que nosotros vamos mucho más allá. Entonces, que puedes ver que tiene el ácido fólico bajo y darle, o sea, recomendarle muchas más cosas. Claro. Que entonces nos da, por nuestra cualificación profesional o por el servicio que damos o por el valor añadido que damos, tenemos mayores requisitos. Pero ya el paciente, porque pues tendrá que elegir. Quiero irme a una farmacia que me va a dar este nivel o me voy a un herbolario que me va a dar esto. Entonces cada uno elige. Pero a nosotros que nos pongan esos requisitos me parece que entra dentro de lo que tiene que ser una farmacia. De la responsabilidad, ¿no? Claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna cosilla? ¿Hay que tener como un espacio habilitado específicamente para la consulta de nutrición o puede ser el despacho normal? Adela. Sí, yo Adela, la creo que legalmente controla. sí que hay que tener un espacio habilitado Sí. y tienes que tener un impuesto a actividades económicas también independientes, si no... Sí. Por lo que respecta a la ubicación de la sección de nutrición en farmacia, la ley anterior establecía que había que tener una superficie mínima de 12 metros útiles. En la legislación nueva, lo que se dice es que partiendo de los 75 metros útiles que como mínimo tiene que tener el local de farmacia, hay que tener una superficie adicional. Es decir, que hay que tener un espacio, no te concreta ya, para no Los limitarte, metros. no te concreta los metros, pero tiene que ser un espacio adicional a los 75 metros útiles donde tú puedas desarrollar el servicio con la garantía, la intimidad, la privacidad necesaria. Y necesitas de una aparatología mínima que Sanidad
por nuestra experiencia, es bastante flexible en el sentido de, pues, a lo mejor te pide una camilla, pero si tú le dices, es que dispongo de una herramienta del Indiva, ¿no? sí. Dispongo de esta herramienta Con el que me body. permite economizar espacio, no necesito, entonces pues te da el ok. Quiero poner la sección de nutrición dentro del despacho. Pues no, porque el despacho es una zona específica y la sección de nutrición tiene que ser un área diferenciada, porque es un área adicional. Entonces, pues sí, hay ciertas limitaciones en cuanto al local o el espacio donde se va a desarrollar la actividad. Tiene que garantizar La privacidad. ese Sí. espacio tiene que garantizar una privacidad, Sí, pues no se puede yo poner creo. en una zona de De paso. paso. Entonces tú le planteas a Sanidad cómo vas a garantizar esa privacidad y según las herramientas que utilices, pues te dirá, pues mire, no, porque a lo mejor usted está enfocando el espacio en una zona transitoria de tránsito y ahí no se garantiza va a ninguna aumentar. intimidad del paciente. Sí, sí. Gracias, Adela. Bien, pues si ya no hay ninguna otra duda o consulta, pues cerramos la mesa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Mónica. A vosotros. Y nada, gracias a todos.